Bien, con GraphQL, este soy yo y soy Dailos Díaz. Aquí tienen mis redes sociales, las principales que utilizo, LinkedIn, GitHub, Twitter y Medium, con el mismo nombre de usuario por si, no sé, quieren preguntarme algo o por si quieren cascarme después de la charla porque les pase un tostón, pues también estamos para eso. Lo que les decía, tengo la grandísima suerte de estar trabajando como desarrollador full stack basado en JavaScript. Y eso, llevo el periodo que les acabo de comentar, llevo trabajando en eso. ¿Cuál va a ser la línea argumental de esta charla? Pues la que tienen ahí en el índice. Voy a empezar por el objetivo que quiero transmitirles y a ver si conseguimos llegar a él. Luego voy a trabajar, cuando doy esta charla, me gusta empezar un poco por detrás. Prefiero responder ciertas preguntas que ya me han hecho y que son muy genéricas, de manera que ya nos las quitamos de encima para que luego haya otra serie de preguntas que a lo mejor le podamos sacar más chicha, ¿vale? Luego vemos una pequeña introducción a GraphQL. Seguiremos por ver qué necesitamos implementar si queremos utilizar GraphQL en nuestro backend. Y finalmente, si nos da tiempo, veremos una pequeña demo que ya les digo, no está hecha en Python, pero es para que vean el potencial que puede tener GraphQL, ¿de acuerdo? Bien, objetivo. Mi objetivo para hoy con esta charla, básicamente es, en ella, tener este efecto. Y en ellos, tener este otro efecto. Si al final de la charla yo he conseguido esto, perfecto, ¿vale? Bien, vamos a darlo serio. Preguntas habituales. ¿GraphQL es una base de datos? No, no es una base de datos. Por lo general, GraphQL lo que tiene que hacer es nunca tocar la capa de persistencia. Eso se lo vamos a tener que dejar siempre o a un servicio, o a una interfaz, o a un ORM, lo que sea. Pero GraphQL nunca debe tocar la capa de persistencia. ¿Puede hacerlo? Obviamente, esto es código, podemos hacer con él lo que queramos. Pero las buenas maneras nos dicen que nunca debería tocar la capa de persistencia. ¿Vale? Entonces, GraphQL es una API. Está claro, si no una base de datos tiene que ser una API. Tampoco es una API. ¿De acuerdo? Muchas veces oiremos por ahí que GraphQL se usa en las APIs, pero realmente no es una API como tal. Es un lenguaje que nos va a permitir crear APIs. Esto es otra cosa que se suele decir, que GraphQL se va a comer a res, que va a matar a res. Eso es totalmente incierto. Cuando lean esto en algún artículo de Medium o cualquier artículo por ahí, directamente que les salte la alarma de amarillismo técnico. Prensa amarilla para ingenieros. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque REST es una arquitectura de comunicaciones y GraphQL es un lenguaje de consulta. ¿Vale? Sería muy raro que se pudiesen llegar a anular mutuamente. Vale, entonces, llegado a este punto, ¿GraphQL es difícil? Hombre, difícil no es, pero sí es un poco tedioso si venimos de toda la vida a estar trabajando con REST, cambiar el chip mental a GraphQL. Y ahora veremos en la pequeña demo, veremos por qué. Bien, yo quiero utilizar GraphQL en mi API, ¿eso quiere decir que tengo que refactorizar toda mi API? Para nada. No es necesario refactorizar la API porque tú lo que puedes hacer es montar GraphQL como una capa intermedia entre tus requests y lo que hay de lógica de negocio en tu backend, manteniendo los endpoints que ya tienes, en el caso de que quieras hacer un legacy de tu código. Si quieres hacer uno nuevo, tienes la capa de GraphQL y detrás vas a seguir teniendo toda tu lógica. Vale, y esta es la pregunta más importante. Guay, todo claro, pero ¿cuándo tengo que usar GraphQL? La respuesta es la más sencilla, la más fácil del mundo. Cuando tu proyecto lo necesite. Si tu proyecto no lo necesita, esto es una herramienta más. No es ni mejor ni es peor que REST. Es otra forma de hacer las cosas. Si consideran que les es más beneficioso, adelante, inténtenlo. Si están cómodos con su API REST, sigan con su API REST. Al fin y al cabo, lo que tiene que estar es el producto funcionando. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver con la introducción. Como ya habrán oído, GraphQL lo crea Facebook y lo empieza a desarrollar en 2012. Empiezan a desarrollarlo, están trabajando ellos, ponen un buen equipo de ingenieros a ellos y finalmente terminan haciendo la liberación de la primera librería basada en JavaScript, eso sí es verdad, para allá para 2015. Un pequeño problema entre 2015 y 2017 porque esta librería la licenciaron bajo BS3, por lo tanto mucha gente decía que Facebook le iba a pedir compensación económica por las patentes del software de la empresa, pero bueno. Y luego llega septiembre del año pasado y resulta que pasan todas las librerías de Facebook, las pasan a licencia MIT. Por lo tanto, ya podemos utilizarlas a nivel profesional. ¿Y por qué hace Facebook este esfuerzo de crear esta cosa si en principio le iba bien? ¿Qué sucede?
Facebook tiene una, como se podrán imaginar, tiene una API extremadamente grande, que suele recibir del orden de billones de peticiones al día, y todo eso hay que saber gestionarlo. ¿Qué pasa? Eso unido al incremento de productos que estaba sacando y además a cómo se iba desarrollando su API, que necesitaba meter a más profesionales que tuviesen un poquito más de ligereza, es decir, tú no puedes permitirte meter a un ingeniero en tu equipo, a una ingeniera, y que esa persona tarde de 6 a 12 meses en aceptar o entender cómo está tu API. Tiene que ser una cosa un poco más dinámica. Pues bien, todo esto es lo que quería ahorrarse Facebook. ¿Qué pasa? Todo esto parte de que para allá por 2012, 2015, esta gente trabajaba con su aplicación móvil, era un WebView y todo eso había que actualizarlo. Para pasar la nativa dijeron, ¿qué hacemos? ¿Refactorizamos toda nuestra API o creamos algo nuevo? Y esto fue básicamente lo que crearon. Y ahora lo más importante, ¿qué aporta GraphQL para nosotros como profesionales del desarrollo? Una estructura refleja a la hora de hacer las peticiones. Esto quiere decir, yo le voy a mandar una query y en el payload yo voy a mandar algo similar a un JSON, ya veremos luego cómo es la estructura, y yo lo que voy a recibir es un conjunto de datos que tiene la misma estructura, pero con esos campos rellenos con la información que tiene mi API. De manera que ya no tengo que estar viendo qué campos me llegan, qué campos no me llegan. En el caso de no encontrar valores para un campo, directamente me los manda null, pero el campo está ahí, por lo tanto, en mi cliente lo puede parsear sin problema. Lenguaje tipado. Esto para Python no es muy relativo porque, oye, ustedes ya tienen tipado, pero claro, para otros lenguajes, como puede ser JavaScript puro, sí es importante. ¿Qué sucede? Esto ya te define el tipado, pero también hay que tener en cuenta que GraphQL, las librerías que implementan el lenguaje GraphQL, tienen su propia definición de tipos, ¿vale? Los más básicos, los escalares. El ID, este campo es cuando trabajamos, los que hayan trabajado con MongoDB, saben que si no lo ponemos manualmente, el ID que se nos genera automáticamente es un hash del sistema operativo, de la fecha, etcétera, etcétera. Pues eso sería este tipo de campos. Si vamos a trabajar con una base de datos relacional tipo MySQL, que los ID son enteros, pues utilizaríamos nada más que el tipo integer. Tenemos el float, el string y el boolean. Estos son los datos básicos, los tipos de datos básicos. ¿Alguien echa en falta algún tipo de dato? La fecha, el day y el datetime. No se sabe por qué Facebook, cuando desarrolló la definición de GraphQL, no quisieron poner como valor escalar la fecha. No sé, se las haría tarde, el datetime sería un poco complicado, pero bueno, ¿qué se han hecho? Se han hecho ciertas argucias, por ejemplo, en JavaScript no lo tienen, pero para Python hay algunas librerías que implementan GraphQL, el lenguaje GraphQL, y sí se han currado los formatos de fecha, por lo tanto, se pueden utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Bien, como valores escalares, además de esto, si vemos que nosotros necesitamos crear un determinado tipo de dato que no vaya a estar variando en el tiempo, es decir, que no sea un objeto que pueda verse redimensionado, sino que necesitamos que sea un valor fijo, lo que podemos hacer es crearlos nosotros mismos, porque GraphQL tiene un tipo de dato llamado escalar, que lo que te va a permitir es, mientras tú definas el método serialize, el método parseLiteral y el método parseValue, con esto ya has creado un tipo de dato que puede ser entendido por tu aplicación en GraphQL. Bien, y luego los otros tipos. El Object Type, este va a ser el objeto tipo con el cual vamos a trabajar en el 90-95% de nuestra aplicación GraphQL, porque esto sería como la clase más genérica que podemos crear, pues la vamos a crear heredando este tipo de clases. Luego vamos a tener listas. El not null es interesante porque para GraphQL todo campo por defecto vale null. Todo campo por defecto vale null. Si lo queremos poner que no valga null, es decir, que si nosotros introducimos datos a nuestra API o al leer datos queremos que nos devuelva información y no queremos que nos devuelva un null, siempre tendremos que decirle a ese campo concreto, oye, tú nunca vas a poder valer null. Luego tenemos el escalar, lo que les acabo de comentar, para poder crear nuestros propios tipos de datos. El interface, que básicamente es, yo defino una clase con una serie de campos, y luego en el resto de entidades que definen mi modelo de datos de la API, si yo inyecto esa interfaz, cada modelo de datos que tenga inyectada esa interfaz, sí o sí va a tener que implementar los campos de la interfaz. Funcionamiento básico de una interfaz. La unión. Imagínense que yo cojo y quiero definir dos entidades de mi modelo de datos,
Pero luego voy a tener una tercera entidad que es la unión de esas dos. Una forma sería o creo una tercera entidad y defino todos los campos que están en cada una de las dos anteriores, o directamente creo una unión de esas dos y ya está creado el tercer tipo. Finalmente, el enumerado de toda la vida, defino valores constantes y luego los asigno. Y luego los tipos input. Cuando yo leo, vale, sin problema, tengo un objeto y obtengo la información de ese objeto. Pero cuando quiero meter información en mi API, yo tengo que decir que lo que le voy a meter es un objeto tipo input, porque si no, no lo va a pillar. ¿Vale? Bien, jerarquía. Esto es interesante. Nosotros muchas veces cuando hacemos nuestras peticiones, dependiendo de la velocidad a la que esa petición se haya resuelto en el backend, lo que nosotros hemos pedido nos puede llegar el primero, nos puede llegar el tercero, nos puede llegar lo último. Cuando hacemos una petición GraphQL, el orden que nosotros le damos a los campos que estamos solicitando va a ser del mismo orden que obtengamos en el resultado que obtenemos de la API. ¿Qué más? Bien, actúa como protocolo de persistencia. Esto es lo que les hacía mucho hincapié antes. GraphQL nunca debe tocar la capa de persistencia. ¿Por qué? Porque tenemos que entendernos como que es un protocolo de comunicaciones. Yo te mando una estructura para hacerte una consulta o crear información dentro de la API y tú me devuelves esa misma estructura rellena con los datos que estén dentro de la API. Pero nunca tiene que tocar la base de datos. No versionado. Esto crea controversia. Por lo general las APIs están versionadas, lo sabemos, y hay que mantener la V1, la V2, la V3, la V3 del primo del hermano, la V4 del sobrino. Es bastante complicado. Con GraphQL lo que se pretende es no versionar, de manera que si un campo va a estar no utilizado por nuestros clientes, simplemente poniéndole la etiqueta deprecated, ya ese campo no va a tener funcionalidad dentro de nuestra API. Nuestros clientes antiguos van a poder seguir solicitándolo y se le va a devolver sin problema, pero podemos crear los nuevos campos y nuestros clientes nuevos van a poder pedir por campos que no sean deprecados, en este caso. Y finalmente el single endpoint. Esto es una de las 3 maravillas que tiene GraphQL. Solamente le demos peticiones a nuestro backend a un único endpoint. Uno, no hay más. Y finalmente es un contrato entre front y back. Luego veremos en el demo cómo hay herramientas que te permiten mapearle al desarrollador front cuál es la estructura de datos que está entendiendo mi back en GraphQL, cuál es la estructura de datos que tiene, cómo tiene que hacer las peticiones y qué es lo que le va a devolver. De manera que si tenemos bien definido el comportamiento entre back y front y sabemos lo que uno tiene que pedir y lo que va a recibir, el desarrollo entre las dos partes ya puede ser independiente, ya uno no va a depender del otro. Se fija exactamente cómo se van a hacer las peticiones y cada uno puede desarrollar por libre. Siempre y cuando se mantenga ese acuerdo, cuando se unan, debería funcionar. Debería. Y poco más de aquí. Vale. Vamos a meternos ya con lo que habría que meter en la parte de backend. Tenemos el API REST de toda la vida. Por ejemplo, yo aquí me he montado un par de endpoints para ver la población de Santa Cruz, la población de La Laguna y de La Laguna, ¿quiénes son mayores de edad? Vamos, sistema endpoint estándar que siempre hemos usado con REST. Y aquí los famosos métodos de REST que ya sobradamente conocemos. ¿Qué tenemos con GraphQL? Todas las peticiones van a ir a un endpoint. En este caso lo he llamado GraphQL, pero lo pueden llamar como quieran. Eso se puede configurar a la hora de levantar el servidor, decirle, este es el nombre del endpoint para GraphQL, y ahí empiezo a meter todas las llamadas a GraphQL. Y los dos únicos verbos que vamos a usar son estos, query y mutation. Si los queremos equiparar, el get de REST sería una query, y todo lo demás que sea modificar datos, para GraphQL va a ser un método mutation. ¿Cómo funciona esto? Tenemos a nuestro cliente, que lo que le va a hacer es hacerle peticiones a nuestro backend, y este lo que va a hacer es detectar si nos ha llegado al endpoint de GraphQL, en cuyo caso directamente nos lo manda al código GraphQL, y si no, pues que lo siga procesando el core de nuestro backend. Y en GraphQL siempre vamos a tener una cosa que se llaman los métodos resolve. Los resolve se pueden aplicar a cada uno de los campos de nuestras entidades. Por ejemplo, supongamos que tenemos una entidad que sea persona, que es más o menos el ejemplo que vamos a ver después, y tenemos varios campos. Pues por cada campo nosotros podemos decir cómo se va a resolver el resultado de ese campo. Bien, implementaciones. Como ya les decía, GraphQL es un lenguaje de consulta.
está la definición del lenguaje y ahora bien, ahora hay que crear las librerías que implementen las definiciones de ese lenguaje en los distintos lenguajes de programación que hay. A día de hoy, el que mejor se está comportando es JavaScript. También tengan en cuenta que fue para lo que se desarrolló, por lo tanto, se ha abierto mucho el abanico hacia JavaScript. El siguiente que está funcionando medianamente mejor que los demás es el de Python, y ahora veremos con qué librería. Y después tenemos para Ruby, para Java, para C#, para Go, que está ahí, para Scala, que está más o menos, y para PHP, que no está. Ellos dicen que está, pero vamos a dejarlo ahí. Bien, ¿cómo uso GraphQL en Python? Esta es la parte que les pedía un poco de benevolencia, ¿vale? Esta es la librería que se usa de facto, porque es la que más recorrido tiene y más testeada está, ¿vale? Es Graphene o Graphene, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo, y tiene licencia MIT, por lo tanto se puede utilizar a nivel profesional sin problemas de licenciamientos ni royalties. Además de esto, Graphene, la gente de Graphene ha desarrollado la GraphQL Core, que es básicamente la implementación de la librería GraphQL JS, que fue la que sacó originalmente Facebook, pero trasladada al lenguaje Python. Luego tenemos, si queremos trabajar con Django, también tenemos la adaptación específica para Django y finalmente también tenemos la adaptación específica para Flask, ¿vale? Bien, ¿cómo debería trabajar GraphQL con nuestra API? Pues básicamente como se ve aquí en el diagrama de capa. Vamos a tener siempre en la parte superior de este diagrama la forma de entrar a nuestra API, que vamos a tener, podemos mantener el REST y además tener implementado GraphQL en la misma capa de conexionado, que no se deberían de molestar unas a otras, y luego vamos a tener el core de nuestra aplicación intacto. Nuestro core de aplicación nunca debe verse afectado por GraphQL. Y finalmente la capa de persistencia, que como ya sabemos debería estar independizada de nuestro core. Bien, en el servidor, ¿qué vamos a necesitar? Lo que les comentaba. Lo primero que todo, objetos tipo. Esto va a ser como cuando estamos con un ORM y hacemos el modelado de las entidades con las que va a trabajar nuestra base de datos, pues esto es más o menos la estructura de datos que va a devolver GraphQL. ¿Cómo se crea? Importamos Graphene, siempre hay que crear una clase que tiene que tener el nombre, un nombre descriptivo del modelo de datos con el que vamos a trabajar, y esto es recomendación propia por lo que he estado trabajando con GraphQL y por las buenas prácticas que he ido viendo por GraphQL, es ponerle que es un tipo de dato, ¿vale? Si no lo ponen no va a pasar nada, pero cuando vayan leyendo el código siempre les va a dar más legibilidad. Y luego básicamente tiene que hacer una herencia de la clase Graphene Object Type. Con eso ya tengo creado mi objeto tipo, es decir, la base para crear mi modelo de datos. Ahora bien, tengo que definirle los campos que van a tener almacenada información en ese modelo de datos. Y finalmente, aquí, lo que les comentaba, el método resolve. Este es el que va a calcular, computar, solicitar la información relativa a un determinado campo. Las buenas maneras te dicen que siempre vas a tener que llamarlo resolve, guión bajo, y luego el nombre del campo por el que vas a llamar. A este método se le pasará una serie de atributos que en la documentación está bastante bien explicado lo que significa, y finalmente devolvemos un resultado. ¿Qué pasa? Cada vez que yo solicite información a esta entidad, aquellos campos que no tiene resolve, GraphQL va a entender que tiene que devolver aquel valor cuyo resultado que he pedido a mi API hace matching con esos nombres de campo, y eso es lo que te devuelvo. Siempre y cuando no haya un resolve específico para ese campo. En este caso concreto, full name no va a estar en mi base de datos, sino que es un dato computado, en este ejemplo. Pues yo lo que voy a tener que hacer es hacer una concatenación de dichos valores. ¿Vale? Otra cosa interesante, en Python se suele utilizar el snake case. Cuando pidan la información y la API les devuelva, siempre les va a devolver información en lower camel case. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta en los clientes cuando hablen con sus frontends, decirle cómo va a ir la respuesta. Vale, ya tenemos los modelos de datos, ahora vienen las consultas. ¿Cómo hacemos consultas? Lo mismo, importamos Graphene, hacemos lo mismo de antes, heredamos de Object Type. Ya les dije que Object Type es el objeto que vamos a usar en el 95% de su aplicación GraphQL. Le damos un nombre a lo que va a ser la query, es decir, el método por el que vamos a pedir. Tenemos que decirle
¿Qué es lo que vamos a devolver? Y en este caso va a ser un objeto tipo persona, como el que definimos antes, y finalmente el resolve del tipo persona. Aquí tengo un tipo, que esto no tendría que ser me, sino tendría que ser person. Resolve person, le pasamos esta información, y aquí hacemos la llamada al servicio, a la interfaz, a lo que tengan que haga la petición, pues, a nuestra lógica de negocio, a nuestro ORM, etc. Y finalmente las acciones, para modificar datos. Las acciones en Python son un poquito más entretenidas, hay que dar un par de pasos más. Lo primero que tenemos que hacer es definir un input type, es decir, el bloque de datos que le voy a meter a ese método. Lo que les comentaba antes, tenemos el input object type, que es con lo que yo le meto información a mi API GraphQL, defino los campos. Fíjense lo que les comentaba antes, de que no podía ser nulo. Si yo voy a crear una nueva persona, no me interesa ni que el nombre ni que el apellido sea nulo. Yo lo defino y le digo que va a ser de tipo string. Y ya con esto he definido el tipo de entrada. Ahora que ya tengo definido qué es lo que le voy a meter a mi API por esa mutación, creo la mutación. Create person, le digo que va a ser de tipo mutation, ya no es object type como antes, sino que ahora es de tipo mutation, un tipo específico para Graphene. Le digo cuáles van a ser los argumentos de entrada, en este caso va a ser non-null y del tipo person input, que es lo que acabo de crear antes. Le voy a decir que el resultado que me va a dar es un objeto tipo persona y finalmente genero la mutación. Esto almacena y GraphQL por defecto siempre te devuelve el resultado de lo que se ha creado. Podríamos trabajarlo para que no devolviese nada, pero por defecto siempre trabaja así. Y finalmente el esquema. El esquema es lo que nos va a permitir engranar tanto las queries como las mutaciones. Y, por ende, como dentro de las queries las mutaciones están definidos los objetos tipo, ya lo deja todo agrupadito para decirle a nuestro servidor, ya sea Django, ya sea Flash, ya sea hecho a mano, cómo tiene que estar todo estructurado. Y el esquema es de esta forma. Cuando yo quiero agrupar múltiples queries en una sola clase, lo que voy a hacer es un object type que lo voy a llamar query, le doy un nombre por el cual yo voy a poder acceder desde fuera y le voy a decir cuál es el método o la query que yo acabo de crear. Para la mutación lo mismo y finalmente creo un graphing scheme y le digo las queries van a ser la clase query y las mutaciones van a ser la clase mutation. Eso se lo pongo a mi backend, él lo entiende y si nada falla, esto funciona. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Vamos a ver cómo va esto de GraphQL. Para ver el ejemplo este no he levantado ningún servidor ni nada, sino ya he mirado cosas que pueden ver en casa, pueden trastear con ellas en casa y básicamente aprovechando que a los organizadores del evento les mola tanto Star Wars, resulta que hay una API en internet que es Star Wars API. Tú pides ahí y es una API REST que tiene información con toda la saga Star Wars. Luego, lo que yo he hecho es de la gente de GraphQL, es decir, la gente de Facebook que está gestionando el código, lo que se hizo fue en sus servidores montarse la misma API, pero ya ellos tienen montadas las queries con GraphQL. Y eso es lo que vamos a ver cómo funciona. Y las herramientas que voy a usar es Insomnia, que es una aplicación para escritorio que me permite hacer peticiones tanto REST como gestionar las GraphQL. No he usado Postman porque Postman, el tema de GraphQL todavía no lo tiene implementado, hay que picarlo a mano como si fuese una string y es un poquito tedioso. Pero Insomnia, si Insomnia tú le dices que vas a hacer una petición POST y que el payload va a ser GraphQL y ya funciona genial. Y finalmente Graphical, que es una herramienta visual para hacer las consultas directamente contra la API GraphQL que se ha montado esta gente aquí. Bien, y el caso de uso que le vamos a ver. Yo quiero, imagínense que tenemos una aplicación de videoclub, que ya no existen los videoclubs, pero vamos a suponer que tenemos una aplicación de videoclub. ¿Qué pasa? Me estoy montando un Netflix canario. ¿Qué pasa? ¿No puedo o qué? Supongamos que en mi Netflix canario yo quiero hacer un listado del nombre de Luke Skywalker y solamente el título de las películas de toda la saga en la que aparece. Solamente quiero el nombre del fulano y los títulos de las películas. No quiero nada más. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Bien. Este es... Vale. Vale. Aquí tengo las peticiones REST que tendríamos que hacer. Si yo llego aquí, yo pido a mi API Swapi, tengo que pedir, como ellos me dicen, tengo que preguntar por el people y el ID de esa persona.
Coincide que aquí Luke Skywalker tiene el ID 1. Vale. A ver, esto es algo tal que así. Y la otra mitad no se me ve por alguna razón, pero bueno, vamos a ver. Enter. Aquí está cargando. Tarda lo suyo. Vale. Tardó un fisquito, ¿no? La conexión en la universidad siempre ha sido una bomba. Bueno, de esta petición yo qué quería, yo nada más que quería el nombre. Pero tengo toda la historia de aquí del amigo, incluyendo la... ¿Se ve bien desde el fondo las letras o las aumento? ¿Bien? ¿Un poquito más grande? Ve. Perfecto, sin problema. ¿Ahí? ¿Mejor? Vale. Pues lo dicho, yo tengo aquí el endpoint que me devuelve la información de aquí del amigo Skywalker. Y ya tengo toda esta información y además me devuelve las URLs de donde yo tendría que pedir la información de las películas. Vale, bien. Por aquí ya tengo esto. Fíjense que ya me he cargado 702 bytes. Por ahí vamos bien. Vamos a ver, esto era aquí. Ahora, yo ya tengo aquí seleccionadas, obviamente, las 5 películas. Una nueva esperanza, genial. Command Enter. Tarda lo suyo. Cuando tú quieras. Cosas del directo. Cuando tú quieras te cancelas. Cosas del directo, eso decía. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, todavía me quedan 17 minutos, vamos bien. Vamos bien, yo qué sé. Vale, tenemos ahí una nueva esperanza. Se ha descargado, lo ven aquí, se ha descargado 2K de información, cuando yo realmente lo único que quiero es esto. ¿Vale? Y eso con las demás películas. Yo esto hice la prueba en mi casa y descargándome la información, toda la información que quiero, a través de REST son como unos 13, 14K de información. Bien, ahora llegamos a GraphQL. Con GraphQL, yo hago esto así. Hola, este no es, este, vale. Esto lo podemos esconder. Con GraphQL, yo tengo una petición. Acuérdense, y esto no se los he dicho, así que no se acuerden, se lo voy a decir ahora. Cada vez que yo hago una petición GraphQL a mi backend, siempre es una petición REST de tipo POST. Siempre. Al mismo endpoint. Lo único que le cambio es el payload, donde le digo si es una query, si es una mutation, el qué, ¿vale? Pero siempre es una petición de tipo POST. Y esta en concreto, lo que tiene, ahora ya sí pueden recordarlo siempre, ya se los dije. Vale, lo que tiene esto es... Aquí me está dando un pequeño error porque la API de GraphQL de esta gente solamente tiene abierto el endpoint para la herramienta visual que vamos a ver, por lo tanto no me puedo conectar directamente como si fuese un API. Pero esta es la petición. Yo aquí le estoy diciendo, quiero hacer una query a la entidad persona y le voy a pasar el parámetro exacto de qué persona quiero. Eso lo hago a través de el ID de persona, que ya lo teníamos de la API REST, ya nos habían dicho que Luke Skywalker es el ID 1. Y de esa persona yo quiero que me deje el nombre y de todas sus películas que me deje el título. Yo lo estructuro así y ahora vamos a ver qué es lo que nos devolvería la API. A ver, copio esto. Esto es Graphical, ¿vale? Esto es una herramienta visual que se creó cuando se desarrolló la librería GraphQL y lo que nos permite es, por un lado, vamos a tener todas las operaciones que nosotros queramos. Aquí en la izquierda vamos a escribir las queries, las mutations, etcétera, etcétera. En la derecha vamos a tener todos los resultados de las peticiones. Incluso si fallan, vamos a tener los errores. Y errores más o menos bien descritos, no como pasa en JavaScript, que te suelta un tocho y no te enteras de lo que está haciendo. Más o menos lo mismo que pasa en Java también. Te suelta un tocho y tampoco te enteras de lo que te está diciendo. Bien, y además, una cosa que creo que les va a flipar. GraphQL es autodocumentado. Eso quiere decir que delante de cada campo yo meto un comentario y digo lo que es ese campo y ya está creada la documentación para ese campo. ¿Qué? ¿No se lo creen? Te vacilan, ¿no? Espérate. Yo me vengo aquí a esta pestañita. Me está diciendo que la API donde yo estoy pidiendo, nada más que tiene ahora mismo una query levantada
que se llama root, y yo aquí tengo documentado. Si quiero todas las películas, yo puedo decirle antes de qué fecha. Yo quiero decirle cuál quiero que sea la primera, después de qué fecha, y quiero decirle cuál es la última. ¿Qué más? Yo aquí puedo pedir la información de una película, pasándole un ID o el ID de esa película, y me devuelve un campo tipo película. Todos los personajes, personas, esto es lo que yo voy a pedir aquí ahora. Me dice que si yo le paso o un campo ID o un campo Person ID, yo le voy a pasar un campo Person ID, que por cierto, vamos a ver, controlar, fallo técnico, control V, vale. Esto lo movemos para allá, vale. Yo le estoy pasando un Person ID y esta petición me está diciendo que me va a devolver un objeto tipo person, algo parecido a lo que yo les definí con código antes. Bien, y el tipo person, ¿ven que ya viene documentado? Pues esto no es más que poner un comentario de texto delante de cada campo. Y ya la herramienta lo entiende. Y ya queda documentado. Esto ustedes se lo dan a sus desarrolladores de front y ya no me digan que tienen que tener problemas. No, es que acuérdate que hice una actualización de la API de la V3 a la V4 y tienes que tener en cuenta el campo directamente que vengan aquí. Bien, pues le dice, oye, pues voy a tener un nombre que es de tipo string, que voy a tener una fecha de nacimiento, el color de los ojos. Si esta gente se quería montar un Tinder de Star Wars, no me digas, no va a tener esa información. El género, el color de pelo, la altura, cuánto pesa, cositas así. Vale, pues todo esto es la definición del objeto tipo que les dije antes que teníamos. Bien, una vez visto que no les estaba vacilando con el tema de la documentación, cerramos aquí. Bien, traemos esto para acá. Yo ya tengo esta query aquí. Yo la hago aquí y si todo funciona. Funcionó. Yo voy a recibir un JSON con toda esta información. Voy a tener un objeto data, ¿vale? Que tiene un objeto person, casualmente la misma petición que yo le acabo de hacer, que va a tener un campo name, concretamente el que yo le he pedido, y va a tener field connection y films, y en cada field va a ser un array de objetos tipo title, bueno, objetos tipo title no, objetos que contienen un title, que es la misma estructura. Esto es lo que les comentaba de estructura refleja. Yo lo pido de una forma, el back me lo devuelve de esa forma, y en ese orden. Y tengo ya aquí la información que quería, una sola query, que la medí en casa y pesa 212 bytes, frente a los 13K de antes. Si esto lo aplicamos a una aplicación de producción que esté constantemente recibiendo peticiones de nuestros clientes, hombre, el ahorro y la velocidad de comunicaciones es bastante más interesante, ¿no? Pero ya les digo, GraphQL, aplíquenlo siempre y cuando les sea necesario. Y listo. ¿Pregunta? Sí. ¿Puedes solicitar un orden determinado para este tipo de cosas por un campo que no estás pidiendo? Por ejemplo, podrías pedirlos por orden cronológico, esas películas. Ordenarlo, sí. Ahí lo que tienes que hacer es, me preguntan si se puede ordenar el resultado de las consultas, en este caso por orden cronológico. Para eso siempre lo que tienes que aplicar son filtros, y los filtros lo que tienes que hacer es, te los explicas tú, defines un campo que sea order by time, y eso le vas a hacer, yo que sé, que sea un booleano, true o false. Por ejemplo, cuando lo recibas, tú sabes que antes de devolver la información, tienes que ordenarlo. Y una vez lo tengas ordenado, lo devuelves. Así que el orden lo tienes que hacer tú local, ¿no? Sí. No te lo proporciona GraphQL. No, hay cosas que no proporciona por defecto. Hay ciertas herramientas, como puede ser Prisma, pero Prisma está mucho más orientado a GraphQL y a Golang, que lo que hace es que tú le defines la definición de entidades y él ya te crea toda la estructura por detrás con los filtros, los órdenes, todas esas cositas. Pero si lo quieres tú como tal, tienes que picarlo dentro de tu backend. No es algo que te proporciones, porque también ten en cuenta, ordenar por fecha. ¿Ordenar por fecha el qué? Resulta que tu entidad no tiene nada de fecha. ¿Qué hago? ¿Te monto un ordenar por fecha automáticamente cuando tu entidad no tiene fecha? Ese tipo de cosas no te las gestionas. Si tú quieres ordenar por fecha, ya es una cosa que tú, dentro de tu GraphQL, vas a tener que definirle. Y vas a definir el funcionamiento. A eso me refería, porque por ejemplo, si haces una consulta con SQL, ¿Sí? tú puedes decir ordéname por fecha, aunque la fecha no esté entre los campos que tú estás pidiendo en tu consulta. El motor Vale. cuál es el valor, te lo ordena y Vale. te da el nombre
Vale, perdona, es verdad. Verdad. No te había entendido. Claro, si me metes el tema de ordenar por un campo que realmente no me estás pidiendo, igualmente sí lo puedes hacer, porque ten en cuenta que cuando tú vayas a resolver la información, tú no tienes por qué pedir únicamente los campos que te está pidiendo el cliente. Tú a tu API le puedes pedir lo que tú quieras. Reordenas y devuelves. Lo que va a devolver sí es lo que está pidiendo el cliente. Y una cosa interesante, por si me van a hacer la pregunta del rendimiento. Cuando yo hago una petición GraphQL, no todos los campos de mi entidad se resuelven, solamente se resuelven aquellos campos que yo pido. Por ejemplo, teníamos aquí, a ver si, ¿dónde está? Ok, ven para aquí, vale. Yo aquí estoy pidiendo los títulos de las películas, pero no estoy pidiendo los intérpretes, cuándo se rodaron, etcétera, etcétera. Esos campos que yo no estoy pidiendo, la API no los computa, no los busca, no los calcula. Solamente se calculan y se devuelven aquellos campos por los que he pedido. En el caso que tú me dices, oye, yo no estoy pidiendo la fecha, pero necesito hacer una ordenación por fecha. Cuando a ti te llega GraphQL la petición, tú eso lo metes en tu servicio, que el servicio, ahí ya sabes que tiene que ordenar por fecha, le dices, mira, no me busques solamente por esto, búscame también, además, el campo fecha para tenerlo como elemento de ordenación. Tú reordenas en función de ese campo y devuelves. Que GraphQL va a coger el campo fecha que tú le has dado, como a mí no me lo han pedido, yo no lo uso. Y devuelvo nada más que lo que quiero, ordenado como tú quieres. Pero esto es responsabilidad de tu implementación de GraphQL en el back. No es el frontend el que con el lenguaje, o sea, hay una forma con el lenguaje en sí de decir, ordéname por esto. ¿O? Sí, tú puedes definir el campo order by. Vale. Lo defines. Y si lo pasas, le pasas un parámetro, yo qué sé, order by date, order by name. Si tú lo pasas a true o false, tu backend recibe ese campo a true o false y tú con ese flag, por llamarlo de alguna forma, ya sabrás lo que tendrás que hacer. Pero que te lo haga automáticamente como tal, GraphQL no te lo va a hacer. Ten en cuenta que siempre tienes que tener un resolve, que en este caso sería cuando te llegase el campo order by timestamp a true, tendrás que tener un resolve que lo que coja sea todos los datos, los ordene y venga a la siguiente estación de procesamiento. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Vale. ¿El lenguaje te permite hacer consultas más complicadas, como cruzar datos? Por ejemplo, si quieres saber, dame los títulos de las películas en las que sale Luke y también sale Han Solo, y solo dame en las que salen los dos, cosas así, Sí. consultas mezcladas. Sí, lo que haría aquí es, en esta implementación, déjame mirar la documentación. Uf, esto ya es rizar el rizo. Esto ya estamos haciendo live coding a ver si funciona o peta. Vale, creo que eso que me estás pidiendo en esta no está implementado porque si te fijas, cuando yo pido por ID, me está permitiendo pedir uno solo. Hay formas de que tú puedes meter un array de ID, por lo tanto resuelves por ese array. ¿Qué sucede? Si eso me lo permitiese, yo aquí directamente pido, pero, a ver, sería una cosa tal que, a ver, ciérrate, ahí, menos mal que responde. Yo, ok, de todos, por probar, A ver, espérate, este no es, este sí, 1, 2, el 2 me parece que da C3PO, no es Han Solo, pero no que sé. Sabe hablar muchos idiomas, algo sabrá. Sí, quería decir C3PO, claramente. Obviamente, ¿eh? Yo lo entendí, yo hice el parseo. No, mira, por desgracia, ves, aquí me está diciendo que solamente te permite un valor, pero la cuestión sería esto, tú le mandas un array de valores por los que quieres consultar, y luego eso lo que te va a hacer es devolver todos esos campos de esos valores. Lo puedes hacer, lo que pasa es que eso, hay que definirlo en el backend. Otra pregunta, venga, que seguro que la hay. Dime. A ver, porque es un poco por curiosidad. ¿Sabes por qué usan post solo? Pues ni idea. Ni idea. Pues ni idea. No lo sé. Opinión personal, que no lo he leído ni nada. Entiendo que, como siempre vas a querer hacer una gestión de datos, no solamente consultar, sino también modificar datos, entiendo que el post
se da el más genérico que he encontrado. Hombre, si quieres hacer este tipo de operaciones y le mandas un detach, pues sería raro. Pero no lo sé, sinceramente no lo he leído. No. Haber usado el get para query, el post para mutar. Pero después, pero ¿y entonces con qué me hacen las suscripciones? La suscripción. No hay un verbo para suscripciones. Pero no hablaste de ello. No, yo no he hablado de ello porque es la introducción. Ahora que sale el tema de las suscripciones, a ver, ¿tenemos tiempo? 4 minutos, ahí sobra. GraphQL tiene implementado una cosa que son las suscripciones, y esto es una gozada. Junto a lo del endpoint único y lo de la estructura refleja, las suscripciones son una gozada. Imagínense tener directamente que la API te permita proveer por el mismo endpoint un WebSocket en tiempo real para desarrollo web con nuestro cliente. De manera que si cambia algo, nosotros en nuestra API lo que vamos a tener implementado es un publisher subscriber y nuestro cliente va a hacer una petición a ese método que tiene implementado el publisher subscriber. Cada vez que pase algo en la API que afecte a ese publisher, lanza el evento y eso directamente llega a nuestro cliente. Eso lo trae de serie GraphQL. La forma de implementarla en el Python es un poco complicada. Que la estuve mirando y digo, déjame no meter la pata más de lo que lo vaya a meter ya, teniendo en cuenta que yo no vengo de Python. Pero están ahí las suscripciones. Por eso te digo, lo de unificar en post, creo que lo de unificar en post, te digo, es opinión mía, entiendo que sería lo más sencillo que les vendría, y ya que tienes método query para las consultas, mutation para las mutaciones y subscription para el WebSocket, todo a través de la misma petición y ya sí, habrán simplificado. Pero te digo, es opinión propia, personal, que no lo leo en ningún lado, sino idea mía. Dime. ¿Ese WebSocket? Sí. ¿Solo enviaría información al front cuando haya cambiado? Cuando cambia el estado de lo que estás analizando. ¿Pero solo en ese caso? ¿O podrías mandar otro tipo de información que no tenga nada que ver con...? Ten en cuenta que cada vez que tú dispares ese evento, quien lo está escuchando lo va a oír. No tiene por qué ser en el... Perdón, para los que están grabando. En el caso de los WebSockets, solamente se disparará cuando se modifique la información que se está tratando. En principio, ese es el funcionamiento normal, pero es eso, es un evento que va a estar en el sistema. Pero sería solo, o sea, el WebSocket solo serviría para la parte de GraphQL, no para otra parte de mi aplicación. En principio, sí. Creo que la pregunta al final se traduce en si puedes hacer push sin que se hayan suscrito a algo. Puedes hacer push sin que se hayan suscrito a algo. Por ejemplo, yo digo, por defecto, todos están suscritos a A tal evento. tal evento. Y aunque tú no te suscribas, yo te mando los datos. No lo he probado, no te puedo decir. Si te voy a decir algo, te voy a estar mintiendo, y para estarte mintiendo, prefiero irme a casa y probarlo. No lo sé. Lo siento, pero no lo sé, porque la forma que yo he trabajado con las suscripciones es esa. Ese caso no me lo he planteado. Porque también es verdad que yo soy medio raro y no trato de tener eventos ahí dentro del core que estén comunicándose internamente. Para eso yo utilizo servicios. Pero eso, esa casuística concreta, lo siento, pero yo no la he implementado, no te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo puesto ejemplos, ¿no?, de la parte de tratar el backend. Sí. En frontend, por ejemplo, cuando tienes un cliente, imagínate un móvil y quieres trabajar con este tipo de API, Sí. ¿lo haces directamente a mano? ¿Existen No. ya...? Para eso tienes... Vamos a ver. Vale, hay varias opciones que tienes. Facebook, para trabajar con los clientes, en su momento creó una librería que se llama Relay. GraphQL. Vale, Vale, vamos a hablar de clientes web, no vamos a meternos en Android ni en iOS, sino para no condensar el tema. Es esta es la librería que montó para trabajar directamente. Tú implementabas GraphQL en tu backend, independientemente del lenguaje, y aquí tenías el cliente GraphQL, la librería cliente de GraphQL para tu aplicación web. ¿Qué sucede? Luego empezó esto a coger bombo, y ahora está una empresa que podríamos decir que se está comiendo todo el percal del desarrollo de clientes, que es Apollo, ¿vale? Apollo tiene el Apollo Client, que es el más genérico si vas a trabajar con Vanilla JS, pero luego también tiene Apollo para React, Apollo para Vue y Apollo para Angular. Tienes esas 3 librerías, ¿vale? Y es básicamente lo implementas,
te creas también tus modelos de datos que deberían coincidir con los modelos de datos que vas a pedir y la comunicación es directa. Ya lo que les comentaba antes, que Insomnia trabaja muy bien con el tema de GraphQL hacia la API, no como Postman, que tienes que picarte a mano el payload completo. Pues estas librerías básicamente lo que hacen es eso. Te cogen la consulta que tú quieres hacer, te la parsean para que haga el payload ese, lo envían y cuando reciben la información en formato GraphQL, ya lo parsean para devolverte un JSON perfectamente montadito y colocadito. Es básicamente lo que te hace. Pero te digo, si vas a trabajar con web, Apollo. Y si el Relay está por ahí, está. Es más, Graphene tiene un módulo específico para llegarle las consultas de Relay. Así que sería cuestión de echarle un vistazo a ver cómo va. Yo te digo, yo he trabajado con Apollo, trabaja muy bien. También es verdad que tiene un montón de ruido porque esta gente se puso así a lanzar librerías. Y tienes que ir con mucho ojo porque ya cada uno también se pone a lanzar ahí librería de Apollo no sé qué. Y miras a ver del GitHub y no es Apollo, es Fumanchu 36. Apollo no sé qué. Dice, como para confiar en el campeón este. Pero te digo, si te vas por su página oficial, tienen muy buenas herramientas para trabajar desde los clientes con GraphQL. Aplicación móvil no te puedo decir porque no estoy muy metido en móvil. ¿Alguna otra cuestión? ¿Sí? Sí, mientras la organización no nos diga nada. Base de datos. Sí. Estamos poniendo de medio moda, saliendo por ahí base de datos, pero lo que ponen al final es una API GraphQL. ¿Le ves potencial? ¿No le ves potencial? Pues, como dices, hay que separar las capas y tal, no sé. Yo le veo bastante potencial. Me van a permitir hacerle un spoiler de la charla que di el otro día en JCD, ¿vale? Pero es que ya tengo ahí el diagrama y me es más fácil explicarlo ahí que en otra parte. A ver, venga, sal. Espérate. Finder. A ver, ¿dónde está? Hola. No me hace caso. Venga, que vamos a apurar a tiempo. Venga, nene. Vale, vamos a ver, ¿dónde estaba esto? Esto estaba aquí, si no me equivoco. Proyectos, JCDI, a ver, cover video. No, se ve que aquí no estaba. Por algún lado lo metí. Vamos a ver si yo hago esto. Prisma. A ver, este. Guay, vale. ¿Y dónde está? Venga, ábrete. Venga, aquí estamos, vale. Hacemos esto. Vale, para trabajar con bases de datos en GraphQL, ahora mismo lo que está funcionando mejor es esta herramienta, Prisma, ¿vale? Prisma es una herramienta creada por una empresa que en su momento se llamaba GraphQL, que empezó a competir a nivel server con Apollo, pero se vio que Apollo le estaba comiendo un montón la tostada y decidieron pivotar. Lo que hicieron fue, oye, vale, Apollo se está comiendo toda la parte de servidor de cara al cliente, pero nadie está trabajando con la base de datos. Y es una parte de lo que a nosotros nos interesa. Pues esta gente empezó a desarrollar Prisma, que básicamente es una librería que, a ver, a lo rápido... mira, aquí estaba lo de Relay. Cuando se lanzó en 2015, salió por parte de Facebook, salió GraphQL JS y salió Relay para trabajar con el cliente. Se sigue desarrollando, aparece Apollo, y en el backend sigue Apollo, GraphQL JS y GraphQL que empieza a hacer sus pinitos. Pero llega ya 2017 y GraphQL dice, ni de coña compito con Apollo, me creo Prisma. Pues, no le está yendo nada mal a Prisma porque en mayo consiguieron una inversión de 4,5 millones de dólares para seguir trabajando, algo estarán haciendo bien. Y vale, esto no nos... Vale, guay, aquí. Tenemos nuestro cliente que tendrá una librería GraphQL, la que sea. Tenemos nuestro backend que tiene una entrada, una capa frontal que implementa GraphQL. Acuérdense, GraphQL no debería modificar ni la capa de lógica, ni el core de nuestra aplicación, ni la persistencia de datos. Que es básicamente, tenemos aquí la entrada GraphQL, Relay, si lo hace con JavaScript, Relay, Apollo, lo que sea. Supongamos que el servidor es en Python, pues aquí tendríamos pues eso, un Graphene para Django, un Graphene para Flash, lo que sea. Nuestra lógica de negocio y luego aquí tendríamos un cliente de Prisma.
Y Prisma lo que va a estar realmente es metido dentro de un contenedor Docker. Lo que nosotros le hacemos es, le definimos el modelo de datos que luego se va a mapear en nuestra base de datos. Esto internamente cuando lo desplegamos se genera toda la lógica interna y se queda ya en su Docker ahí con sus puertos publicados y todo lo demás. Y nos crea el cliente para que sea nuestra lógica de negocio la que ataca al cliente de Prisma y esta a su vez al contenedor que se conecta directamente con la base de datos. Pros y contras de esto. Si lo montas solamente esta parte, estás abriendo como si fuese un endpoint GraphQL tu base de datos. A ver, si no lo securizas, mal. Pero vamos a pensar que lo tenemos todo securizado, tenemos nuestra lógica de negocio. Vamos a tener nuestra base de datos para hacer consultas como si fuese GraphQL. Y ya les digo, esto te implementa los filters, los order by, los where, los union, todo eso ya directamente te lo genera. Está en desarrollo, así que para producción Prisma todavía no. ¿Qué sucede? Prisma te permite generar los clientes, pero ahora mismo solamente trabaja con Vanilla JavaScript, con ES8, con TypeScript, con Flow y con Golang. Esos son los clientes que te genera. Si se quisiesen hacer del cliente para que atacase a Prisma desde Python, pues sería cuestión de ver cómo funciona alguno de esos clientes, mapearlo a Python y ya que funcionase. Pero te digo, buena pinta tiene. Lo que pasa es que te digo, yo ahora mismo Prisma para producción, nanay. Nanay porque la semana pasada, justo antes de terminar esta presentación, hicieron la actualización a la versión 1.20 y metieron unos cambios que yo me quedé, ¿y esto? Cuando antes tú le mandabas una consulta, le decías los campos que querías, incluso aunque fuesen campos computados y anidados, y te los devolvía. Ahora no, ahora solamente le haces una consulta, solamente te devuelve los escalares y los anidados tienes que hacer punto, nombre de los anidados, ¿qué quieres de los anidados? Es medio. Pero bueno, completo, me dicen que completo. Se los comenté, si quieren contactarme, de Dialar, que es mi username, estaba por algún lado, estaba por ahí. No, les llevo una foto, si no me pillan por ahí o cualquier cosita, ¿vale? Muchas gracias por venir.